tal, estimados? Bienvenidos a una clase más de CCNP Encore módulo Virtualization. En la sesión de hoy nos corresponde ver un tema más del curso oficial y también parte de los Exam Topics que integra el examen 350-401. En esta ocasión nos referimos a VXLAN, Virtual Extensible Local Area Network. Tema que tal vez para muchos es nuevo, tal vez para algunos no. Lo importante es que al finalizar la clase de hoy usted tendrá un panorama general de qué se trata esta tecnología y cuál es su objetivo en el mundo del networking. Antes de iniciar, quiero recalcar que VXLAN en sí es un tema muy extenso, tiene muchos subtemas aliados a este y muchas formas de implementación a nivel de configuración. Sin embargo, a nivel de Encore y del examen 350-401, lo vamos a tocar de forma overview, de manera introductoria. Lo suficiente que para ti que estás iniciando con esta tecnología, pues tengas una noción de cuál es su razón de creación. Ya si tú más adelante quieres ampliar más en VXLAN, pues puedes optar por otras certificaciones que ya tocan más a fondo estos temas. Así que al menos hoy vamos a tener los conceptos clave para que domines en sí el concepto de VXLAN y también lo que viene en el examen 350-401. Así que vamos a empezar entonces. Antes de ver el concepto en sí de VXLAN, hay que tener en cuenta de que todo protocolo o tecnología que se crea es porque anteriormente ha habido otro protocolo o tecnología que ya está quedando limitado o está trayendo problemas con el pasar del tiempo. Y es lo que sucede con 802.1q. Ya sabemos que 802.1q es el estándar protocolo de etiquetado de VLANs que se utiliza en los enlaces troncales para etiquetar las VLANs, ¿no? Básicamente, no vamos a entrar mucho en concepto de VLANs, ¿no? Eso ya lo manejamos. Pero cuando se envía una trama por un enlace troncal, una trama, por ejemplo, correspondiente a una VLAN, por ejemplo, 10, lo que se hace a través del protocolo 802.1q es de que en este enlace que ya está configurado como trunk es agregar a esa trama una etiqueta de 4 bytes para poder identificar a qué VLAN pertenece esa trama. Ahora, esta etiqueta de 4 bytes en sí tiene muchos campos. Y entre esos campos hay un campo específico que es el que se encarga de identificar a qué VLAN pertenece. Y ese campo justamente es el campo de ID de VLAN. Y la ID de VLAN es un campo que consta de 12 bits. Entonces, al tener 12 bits en el campo de ID de VLANs, esto me da una referencia de que 2 elevada a la 12, ya que estamos hablando de binario, ¿no? De base 2, me da un equivalente a 4096 VLANs que yo puedo crear en una infraestructura de red, en un dispositivo, ¿correcto? Ahora bien, yo sé que nosotros sabemos que solo se puede utilizar 4094 VLANs y es porque la VLAN 0 y la VLAN 4095, esto es como un agregado, están reservadas para el propio protocolo, dándome como resultado entonces la utilización de 4094 VLANs. Yo sé que de estas 4094 VLANs hay dos rangos, un rango normal y un rango extendido. Un rango normal del 1 al 1001 y un rango extendido del 1006 al 4094. Sin embargo, hoy en día ya se utiliza todo el rango, o sea, no vamos a entrar en detalles. Se utiliza todo el rango del 1, básicamente del 1 al 4094. Ahora bien, a grosso modo podemos decir que son muchas ID de VLAN que podemos utilizar y que, wow, no voy a utilizar todas. Claro, no vas a utilizar todas a un nivel enterprise, tal vez. Sin embargo, los que están sufriendo con esta cantidad de VLANs que pareciera bastante son los proveedores de servicio. Y entre los ejemplos claros podemos tener una arquitectura Metro Ethernet. ¿Qué cosa es esto? El proveedor de servicios tiene una infraestructura Metro Ethernet que básicamente va a permitir conectar dos switches, ¿no? Básicamente vamos a decir, de un cliente, por ejemplo, un cliente A, donde tiene básicamente dos sitios que geográficamente están en diferentes lugares, pero a nivel, vamos a decir, lógico, ellos dan la apariencia que están conectados punto a punto en sus dispositivos de extremo a extremo. Pero dentro de toda esta infraestructura, en realidad hay toda una interconexión de switches del proveedor de servicios que hacen la magia que parezca
desde la perspectiva del cliente, que están conectados con un enlace troncal nada más, con un enlace troncal, ¿no? Entonces, Metro Ethernet me permite la interconexión de mis sitios, ¿no?, a un nivel de capa 2, dando la apariencia que fuera un enlace troncal extenso, pero obviamente atraviesa una cantidad de switches propios de proveedores de servicios. Ahora, la tecnología, la arquitectura Metro Ethernet o toda esta infraestructura, el proveedor no lo va a utilizar para un solo cliente. Bueno, eso es algo ilógico, ¿no? Lo va a utilizar para un segundo cliente, para un tercer cliente, para un cuarto cliente, para cientos, para miles de clientes. Y acá viene un detalle. Quiere decir entonces que por toda esta infraestructura Metro Ethernet va a atravesar las diferentes tramas de estos clientes. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo garantizo yo la confidencialidad? ¿Cómo yo identifico el tráfico de un cliente y de otro? Entonces, ahí es donde el proveedor también implementa VLANs. Entonces, aquí viene el detalle de que estas 4094 VLANs, que pareciera bastante, vamos a decirlo de esa manera, están quedando cortos porque a medida que crece la demanda de los clientes, pues va quedando pequeña este rango. Y más aún cuando tenemos este tipo de esquema, virtualización, donde en la virtualización, si bien es cierto yo tengo un equipo físico, pero puedo crear instancias de máquinas virtuales que cada una de ellas va a tener una virtual NIC con su direccionamiento MAC y van a estar conectados a un virtual switch y pueden estar asociados a diferentes VLAN, por ejemplo, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Yo puedo tener acá, por ejemplo, vamos a decir 50 máquinas virtuales y cada una de ellas puede estar en una VLAN diferente porque puede ser de repente la red de un hosting, de una empresa que ofrece servicios, tal vez. Y a pesar que está conectado a un solo equipo, igual tiene todas estas VLANs que también deben estar creadas a nivel de la infraestructura física. Entonces quiere decir que con la virtualización aún más están acabando este rango de VLANs que pareciera bastante. ¿Correcto? Entonces, ahí viene la problemática. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a dejarlo ahí un momento. Overlay Network. ¿Qué es Overlay Network? Aquí vemos una infraestructura de red tradicional, interconexión de router, donde para tener conectividad podemos implementar un protocolo de enrutamiento dinámico, un IGP como SPF, IGRP, IS-IS, ¿no? Podemos implementar para que haya conectividad. Pero sobre esta red física que tenemos, nosotros podemos crear otra red. Otra red. Una red, vamos a decirlo, lógica. Por ejemplo, de la siguiente manera. Dando la apariencia de que hubiera una nueva infraestructura sobre la infraestructura física. A esta nueva infraestructura física es lo que nosotros llamamos una red overlay, porque está justamente sobre una red física ya creada. Y a esta red física nosotros le llamamos underlay. Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, esto no es algo propietario de VXLAN. ¿Ustedes quién no ha implementado, por ejemplo, o un momento, o bien esta parte de acá, quién ha implementado una VPN, por ejemplo, a través de Internet? O hemos hecho escenarios así. Justamente esa VPN que tú creas con GRI o con IPsec es un ejemplo de overlay. ¿Por qué? Porque el túnel es una red privada que está sobre una underlay que vendría a ser la infraestructura de Internet. Entonces, estos términos no es algo ajeno a VXLAN. Esto es algo general. Ahora bien, VXLAN justamente ahorita lo vamos a ver ya, va a crear justamente una red overlay y básicamente va a ser la apariencia de que tuviera dos equipos virtuales y se va a generar un túnel ya en una infraestructura de red física que ya está creada, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que tenemos aquí básicamente es esta parte de aquí que vendría a ser la red underlay y tenemos la parte de arriba que vendría a ser la red overlay, ¿no? Que básicamente se crea sobre una red física. Veamos el concepto de VXLAN. Virtual Extensible Local Area Network es una tecnología que nos va a permitir crear una red capa 2. Acá viene la clave, lo que hablamos hace un momento. Una red capa 2 quiere decir entonces que voy a tener un circuito, voy a tener un enlace, que hace un momento era un trunk, donde va a atravesar mis tramas de mi red. La diferencia es que esta red capa 2 va a ser un overlay. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a estar creada sobre una infraestructura de red
que ya está previamente ya implementada a nivel físico. Y esta infraestructura de red física va a ser el underlay y en este caso una red capa 3. Quiere decir entonces que ya no necesariamente es una red Metro Ethernet, sino una red de un proveedor donde ya ejecuta protocolos de enrutamiento dinámico. ¿Y qué nos va a ofrecer VXLAN? La misma funcionalidad que las VLANs, con la diferencia que nos va a proporcionar mayor escalabilidad y flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Veamos. Si yo tengo aquí mi equipo, mi switch, que está obviamente conectándome a una parte de mi red, y aquí tengo otro switch que está conectando en otra parte geográfica, otra sucursal o parte de mi infraestructura, vamos a decir, de mi empresa. Yo quiero conectar estos dos switches, pero no quiero necesariamente routing. Yo quiero una conexión capa 2 sobre una infraestructura capa 3. Entonces, para poder hacer esa magia, ya no lo puedo hacer con los enlaces troncales tradicionales como se ejecutaban en Metro Ethernet, sino requiero ahora de VXLAN. Y VXLAN me va a crear, básicamente, como hablamos en VPNs, me va a crear un túnel VXLAN. Un túnel VXLAN que me va a permitir que las tramas de mi red LAN viajen a través de este túnel y lleguen al otro extremo de mi infraestructura de red. Pero para poder hacer esto, para poder crear ese túnel y para poder identificar las tramas, requiero ahora también, al igual que un enlace troncal tenía su tag que se le agregaba de 4 bytes, VXLAN también tiene su tag que le va a agregar para poder identificar las tramas, porque aquí no necesariamente voy a tener solamente un túnel para un solo usuario. Habíamos dicho que una red de un proveedor pues, puede albergar varios túneles, o bueno, varias, mejor dicho, servicios a varios usuarios, ¿no? Entonces, acá, modo de ejemplo, hay dos, pero obviamente sabemos que en un escenario real, pues, va a haber miles de usuarios, ¿no? Entre las ventajas que nos ofrece VXLAN, proporciona la solución para extender los segmentos de capa 2, quiere decir, obviamente, las redes LAN sobre la infraestructura de red underlay. Si bien es cierto, con las redes Metro Ethernet era limitado porque las Metro Ethernet tal vez no se extienden tanto como cuando tengo una red de un proveedor que ejecuta IGPs. Ahora con VXLAN, que sí tiene la capacidad de ejecutarse sobre una red capa 3, puedo crear yo estos túneles, vamos a decir, de manera sin importar cuántos dispositivos estén de manera intermediaria, ya que aquí dentro, gracias a los protocolos de enrutamiento dinámico, voy a poder alcanzar el otro extremo de mi red, ¿no? O este túnel se va a poder formar a través de todos estos dispositivos intermediarios que estén dentro de la infraestructura del proveedor de servicios. O sea, es más, nos permite extender, es como que tuviera un enlace troncal más extenso, por decirlo de esa manera. Hay que dar esa analogía, ¿no? Utiliza un ID de segmento. Aquí viene el detalle. Así como existe un tag 802.1q, y existe obviamente, básicamente, el ID de VLAN de 12 bits. También en el tag de VXLAN hay algo que se denomina VNA. ¿Qué quiere, obviamente, qué quiere decir esto? El VNA básicamente es el identificador de las VXLAN. Y a diferencia del VLAN ID, que es de 12 bits, que nos ofrecía de 2 a la 12, 4096 VLANs, este de aquí es de 24 bits. Quiere decir entonces que 2 a la 24, ¿cuánto es? Si sacamos el cálculo, saldría algo de 16.777.216 VXLAN o segmentos VXLAN, o vamos a decir, claro, que podemos crear instancias. Obviamente no todos se utilizan y usualmente se utilizan, bueno, vamos a decir, ya por teoría o reservado a partir del 4096 hasta la 16 millones, vamos a ponerlo acá, 777.215, porque viene del cero, ¿no? Entonces, este es el rango en realidad de VXLAN que puedo crear. Esto versus los 4096 o 4094 que me ofrecía las VLAN tradicionales. Creo que a grosso modo sabemos cuál nos ofrece mayor cantidad de, vamos a decir, de instancias de segmentos. Ya no estamos hablando de VLAN exactamente, sino de instancias de segmentos. Y un segmento es un segmento LAN, un segmento de red, ¿no?
Otra ventaja de tener VXLAN es de que como se ejecuta, vamos a decir, sobre una red de capa 3 y son túneles, básicamente, ya no voy a tener como los enlaces troncales el problema de tener STP, ya no voy a tener ese problema porque en los enlaces troncales, si yo tenía, por ejemplo, dos trunks, tal vez por un tema de, vamos a decir, de redundancia, se bloqueaba uno, ¿no? Claro, tú me puedes decir, yo pero puedo aplicar Ether Channel y todo eso, pero estamos hablando en otro contexto, ¿no? Que no tuviéramos Ether Channel, vamos a decir, a bloquear uno. O si tuviera otro sitio acá, por ejemplo, ahí sí se bloquearía uno, ¿no? O sea, por más que tengas Ether Channel, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Se va a bloquear un port channel, ¿no? En el caso de VXLAN, como son túneles, ya no ejecuta STP. Entonces ahí ya estoy aprovechando al máximo mis enlaces. Y obtengo la opción de SMP, Equal Cost Multipathing. Quiere decir, puedo tener redundancia, ¿no? Puedo tener de repente por aquí otro túnel, o tal vez irme por otro camino, ¿no? Básicamente. Entonces, para poder entender bien estos 24 bits, qué mejor que analizar el formato del paquete de VXLAN. ¿A qué estamos yendo? VXLAN, básicamente el encabezado VXLAN, a diferencia de 802.1q, que era un tag que se inserta, este VXLAN ya no es un tag. Hasta el momento le decíamos un tag, una etiqueta, pero ahora sí vamos a entrar más a detalle. En realidad es un encabezado adicional que se le agrega a una trama. La longitud es de 8 bytes. Y vamos a ver lo siguiente. Acá yo tengo mis datos, tengo mi encabezado IP, vamos a decirlo, mi encabezado Ethernet interno. Hasta aquí yo tengo básicamente una trama tradicional. Claro, aquí estamos obviando el FCS y todo eso, ¿no? Pero tengo una trama normal, por decirlo de esa manera. ¿Qué me va a ofrecer VXLAN? Me va a permitir encapsular mi trama. Ojo, observa aquí, me va a encapsular mi trama. Mi trama no me está encapsulando el paquete como de repente lo hace la VPN. Me va a encapsular mi trama. Mi trama con un encabezado VXLAN. O sea, ya no es etiqueta. Ahora vamos a hablar de manera más detallada. Es una VXLAN header, un VXLAN. Y sobre eso, obviamente, para que haya la comunicación, se tiene que agregar un nuevo encabezado, en este caso, de como VXLAN trabaja con el protocolo de transporte UDP, un nuevo encabezado UDP, un nuevo encabezado IP ya externo, ¿no? Y un nuevo encabezado Ethernet, pero externo, para que pueda haber, obviamente, la comunicación ya, ¿no? Propiamente. Como si fuera básicamente una VPN, básicamente es lo mismo. El original paquete lo tenemos ahí y esto de acá vendría a ser encapsulación de VXLAN, ¿no? Encapsulación de VXLAN. Pero donde está la información de VXLAN netamente, la información del propio protocolo está aquí. Dicho sea de paso, en el encabezado UDP, VXLAN también utiliza ya un puerto reservado que es UDP 4789, que está estandarizado por la IANA, pero también algunos sistemas operativos Linux utilizan el protocolo, perdón, el puerto 8472 también, porque también VXLAN no necesariamente lo puede implementar en switches, también lo puede implementar obviamente en servidores que ejecutan un sistema operativo Linux, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora, este encabezado VXLAN tiene 4 partes. Algunos son flag de configuración o para algunos tipos de notificaciones. Algunos están reservados para otro tipo de servicios. Pero entre los que me importa a mí es aquí el VNA, el Virtual Network Identifier. ¿Qué quiere decir esto de acá? Aquí está justamente el identificador de VXLAN. Este es equivalente, por decirlo de esa manera, equivalente al VLAN ID. Equivalente al VLAN ID. Vamos a ponerlo de esa manera. La diferencia es que el VLAN ID es de 12 bits y aquí es de 24 bits. Por eso me ofrece más de 16 millones de VLANs. Ahí está, señores. Esa es justamente la razón, ¿no? Vamos a ver el concepto de VTEP. VTEP, Virtual Tunnel Endpoint. Ya sabiendo todos estos conceptos, aquí hemos resumido un poco la infraestructura. Los switches o los equipos que justamente van a realizar el túnel de VXLAN son conocidos como Virtual Tunnel Endpoint y son los que van a originar justamente el túnel VXLAN. Son los que van a justamente a tener, van a crear ese enlace, ese túnel. Es como los equipos que van a generar la VPN, ¿no? Básicamente.
es lo mismo. Y estos equipos tienen básicamente, tienen dos interfaces. Uno que va a apuntar hacia la red, obviamente, que es la red de transporte, donde justamente se va a crear el túnel, ¿no? Y otra interfaz donde va a estar asociado a la red LAN. Entonces, básicamente tenemos esto. Los VTEP justamente es el equipo donde va a generar el túnel VXLAN y tiene una interfaz denominada Local LAN Interface o también se denomina Switch Interface, ¿no? Y tiene otra interfaz que se llama IP Interface. Ojo, estas son nomenclaturas propiamente de VXLAN, ¿eh? No es que estoy asumiendo, no es que estoy agregando porque se me antojó. Este de aquí es nomenclatura propiamente de VXLAN. Esta interfaz que está conectada aquí es la que va a dar la cara justamente a la red underlay de capa 3, ¿no? Y con la que me va a permitir hacer justamente el túnel. La IP que tenga aquí, ojo, la IP que tenga aquí, por ejemplo, 1.1.1.1 es la IP justamente que va a estar en el encabezado justamente de IP externo que le agrega VXLAN, ¿no? Lo mismo como si fuera la VPN, básicamente. Y esta interfaz de aquí que denominamos Local LAN Interface, o también se denomina algunos documentos lo encuentran como Switch Interface, es la que da la cara a la red LAN donde están los endpoints, ¿no? Los dispositivos finales, básicamente. Veamos la transmisión de datos en una red VXLAN, que no es tan ajena a una red tradicional, pero ciertas diferencias que tenemos que conocer. Veamos. En esta infraestructura de red ya tenemos formado los enlaces, los túneles VXLAN para una empresa X. Por ejemplo, entre los dispositivos VTEP 1 y VTEP 3 y VTEP 1 y VTEP 2, por ejemplo. Una vez que estos dispositivos que están participando en una VXLAN identifier específica pertenecen de manera automática a un grupo multicast, los que están asociados a una VXLAN específica. El objetivo que pertenezcan a un grupo multicast es para que los dispositivos que no pertenecen o no están formando túneles con estos dispositivos VTEP no reciban tráfico de difusión o multidifusión cuando se envía o sea necesario enviar por esos túneles, porque sería innecesario, ¿no? Entonces, los equipos que participan o los equipos VTEP que participan en una VXLAN o en una VNA que habíamos mencionado específica, pertenecen a un grupo ya específico para que puedan verse y enviarse tráfico de difusión y multidifusión. Ahora bien, vamos a ver la comunicación desde cero para poder entenderlo bien. Acá tenemos host A que puede tener una IP X y tiene la dirección MAC que para ejemplificar le he puesto AAA, ¿no? Y tengo un host C que puede tener un IP Y y para ejemplificar le he puesto la dirección MAC CCC. Correcto. Como primer paso, cuando un dispositivo quiere comunicarse, por ejemplo, host A con el host C, ¿qué tiene que hacer? Exacto, hacer una solicitud ARP. Lo normal, lo que ya conocemos como conceptos de redes. Ahora bien, no te vayas a confundir creyendo, oye, ¿cómo va a conocer la dirección MAC de host C cuando él está en otra red? No está en otra red. Estamos quedando de que todo esto es una sola red de capa 2, de que estos túneles simulan drums. Así que no te confundas, ya hemos mencionado eso. Lo recalco porque esto es una de las confusiones que se da normalmente en los estudiantes. Entonces, aquí todos están en una misma red de capa 2. Listo. Que está creada sobre una red de capa 3. Por eso estamos hablando de una red capa 2 overlay. Bien, entonces host A lo que va a hacer es enviar una solicitud, una RP request, que le va a llegar básicamente a este VTEP. Este VTEP, obviamente, a diferencia de los switches tradicionales, como tiene otra funcionalidad, no tiene una tabla CAN asociado a la interfaz tal, tiene asociado la tal MAC o tiene una tal RP donde mapea las IPs y las MAC. No. Acaba de tener otra tabla que no básicamente tiene un nombre técnico, pero básicamente es una tabla que se conoce como VXLAN Mapping, donde básicamente va a mapear la MAC con el VTEP correspondiente. En este caso, VTEP 1 lo tiene vacío porque no tiene ninguna entrada. Ahora bien, este RP request que ha recibido este VTEP 1 lo va a enviar a través del túnel, esa trama natural
Y aquí viene la magia. La trama natural se va a enviar y se le va a agregar un encabezado VXLAN y todos los encabezados correspondientes que hemos mencionado hace un momento. Cuando esa trama claro, una trama VXLAN llegue a BITEP básicamente 3 y llegue básicamente a BITEP 1, también dicho sea de paso, ¿qué va a suceder? Cada uno de estos BITEPs lo va a desencapsular. Voy a eliminar la trama, o mejor dicho, el encabezado VXLAN. Listo, lo elimino. ¿Y qué va a hacer BITEP 3? Va a ver la información que está ahí. También BITEP 2 va a ver la información que está ahí. Lo va a desencapsular y al momento que desencapsula, aprovecha el pánico y lo que va a hacer BITEP 3 es aprender la dirección MAC del host A. Pero no está asociado, como en el caso de una tabla CAN o como en el caso de una tabla RP, a un IP o a un puerto. Está asociado a una BITEP, como si fuera una CAN, una especie de tabla CAN, pero en este caso con BITEPs. Quiere decir que para llegar, desde la perspectiva de BITEP 3, para llegar a este host con la MAC AAA, tiene que ir al BITEP 1, ¿correcto? Lo mismo hace el BITEP 2, aprovecha el pánico también. Y luego, ¿qué va a hacer estos BITEPs? Pues van a enviar la trama natural, ya no encapsulado, sino natural, a sus hosts o a sus equipos en sus redes. Obviamente host B lo que va a hacer es descartar porque esa solicitud no es para él, pero host C sí va a enviar una RP replay por Unicast porque él es el objetivo de host A en su solicitud de ARP. Cuando lo reciba esta trama nuevamente, BITEP 3, ¿qué va a hacer BITEP 3? Observa su tabla y dice, esto va para el host AAA. Y para llegar a ese host AAA, tengo que ir a BITEP 1. Entonces, lo tengo que enviar a este dispositivo. Entonces, aquí va a pasar de que este solicitud, o mejor dicho, este ARP replay, lo va a volver a encapsular con los encabezados correspondientes y se va a enviar, obviamente, por unidifusión al BITEP 1. BITEP 1, ahora sí, ¿qué va a hacer? Pues, ya sabemos, ha aprendido también, de igual forma, que para llegar al tal, tiene que ir por BITEP 3. BITEP 3. Ya aprendió también. Acá está, BITEP 3. Entonces, lo desencapsula aquí y finalmente, pues, va a enviar el RP replay tradicional o, vamos a decir, limpio al host A y host A recién ahí va a poder enviar su paquete tradicional o sus datos. Y obviamente acá nuevamente se encapsula, llega aquí, se desencapsula y así sucesivamente. Ese es el comportamiento de VXLAN o la ligera diferencia en un entorno de VXLAN. Pero todo es a nivel de capa 2. No hemos hablado aquí de routing, no hemos hablado aquí de que hemos visto la tabla de RP, ni nada. Si bien es cierto, está involucrado acá direccionamientos al momento de hacer la encapsulación externa, pero la trama tradicional que se originó en una LAN A a una LAN B se mantiene igual. Esa es la magia de una red capa 2 sobre una red capa 3, ¿correcto? Bien, estimados, espero la clase de hoy haya sido de su agrado, espero hayan aprendido algo nuevo. Recuerda que si quieres ampliar más sobre este tema, tienes la sección de comentarios para darnos tu opinión y, por qué no, tal vez liderar algún playlist sobre VXLAN. Recuerda también que si te agrada y quieres más contenido de este tipo así de exclusivo y de certificaciones y lo más bonito en español, pues haznos saber tu interés con tu suscripción y dando clic en el botón me gusta. Porque recuerda que a medida que la comunidad va creciendo, vamos liberando mucho más contenido de Cisco, Linux, seguridad y Microsoft. Conmigo fue todo. Gracias por su atención. Hasta luego.